Bien, en este siguiente vídeo vamos a hablar un poco de la molécula de oxígeno, ¿vale? Y la molécula de oxígeno es muy parecida, bueno, por decir casi exactamente igual en procedimiento que la de flúor, ¿vale? Es decir, el diagrama energético nos va a quedar muy similar, pero hay aquí unos matices que hay que nombrar, ¿vale? Y yo creo que en este vídeo lo primero que vamos a hacer es nombrar esos matices que los diferencia, porque en el resto es exactamente igual. La colocación de los orbitales sigma enlazantes de los orbitales 2s y de los orbitales pz es exactamente idéntico, ¿vale? Entonces vamos a ver en qué se diferencia. En qué se diferencia el oxígeno con respecto al flúor. Vamos a poner aquí diferencias, ¿vale? La primera de ellas, la primera diferencia es que si nosotros estamos representando el oxígeno, la molécula de oxígeno con respecto a la molécula de flúor, nosotros vamos a tener que situar a los orbitales atómicos del oxígeno, bueno, sí, de la molécula de oxígeno, bueno, vamos a ponerlo mejor, de orbitales atómicos, estamos hablando de átomos, no podemos hablar de moléculas, los orbitales atómicos del oxígeno en un nivel energético superior. ¿Y qué es un nivel energético superior? Que esté más cerca de cero. Es decir, que en el diagrama energético que nosotros teníamos, que aquí poníamos el 0 y aquí poníamos la molécula y aquí dijimos que era el valor negativo que podía adquirir la molécula, pues hay que situarlos mucho más altos que en la molécula de flúor. ¿Por qué? Pues es por la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva del oxígeno va a ser principalmente el número de protones que tiene, que son principalmente 8, menos un número, vamos a llamarle h, multiplicado por un número que va a ser menor que 1. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar 8 menos, porque en realidad este menor que 1 es una cosa que se utiliza porque en realidad no se apantalla totalmente una unidad, ¿vale? Entonces me va a quedar 8 menos un número menor que 1. Y por parte de la carga nuclear efectiva del flúor, ¿qué voy a obtener? 9 menos h, bueno, vamos a llamarlo h barra no, que en química física h barra tiene su propio significado. Vamos a llamarlo z con un número menor que 1 y me queda 9 menos un número menor que 1. Es decir, que aquí obtendré un valor muy próximo a 8 y aquí un valor muy próximo a 9, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que principalmente este átomo, en este caso el flúor, tiene mayor carga nuclear efectiva. Una mayor carga nuclear efectiva, ¿qué me produce? Me produce que el tamaño de los orbitales atómicos decrezca y la energía de los orbitales atómicos sea menor. Por eso, en el caso del oxígeno, que yo tengo una carga nuclear efectiva mucho más baja que la del flúor, voy a tener un tamaño de orbital atómico un pelín más alto y una energía de orbital atómico un pelín más alta, ¿vale? Bien, una vez que sabemos esto, otra de las diferencias que hay con respecto a la molécula de flúor es el hecho de el solapamiento efectivo, ¿vale? El solapamiento efectivo. Bien, para ello vamos a intentar hacer un dibujo. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestro núcleo de oxígeno, aquí tenemos nuestro núcleo de oxígeno y como bien sabemos, los orbitales moleculares que se formen van a estar por encima en el nivel energético que en el caso del flúor, ¿vale? Para ello vamos a dibujar primero la molécula de flúor, que sería algo así, ¿vale? Me centro solamente en el 2s enlazante y luego tendríamos la molécula de oxígeno, que serían dos núcleos y algo más o menos así, muy exagerado, pero algo más o menos así, ¿vale? Es decir, si nos damos cuenta, el orbital molecular de la molécula de oxígeno es mucho más grande que el orbital molecular de la molécula de flúor, ¿vale? Si los orbitales atómicos hemos dicho en el oxígeno que eran más grandes que en el flúor, porque el oxígeno tiene menor carga nuclear efectiva, es lógico pensar que los orbitales moleculares van a estar un poco más grandes, ¿vale? Un poco más grandes. Bien, que el hecho que sea más grande hace que la energía que se libera
la energía que se libera sea menor. Cuanto más grande es una cosa, recordemos que está, más cerca está de ese cero, porque cuanto más grande significa que tiene mayor energía, y cuanto más cerca esté de ese cero, menos energía va a poder liberar. Porque si de aquí a aquí hay una diferencia de 2 unidades y de aquí a aquí hay una diferencia de 5, si los orbitales atómicos moleculares se formasen aquí, la energía que se libera es 5. Pero si los orbitales moleculares se forman en este rango, la energía que liberan es 2. Entonces, cuanto más grandes sean los orbitales atómicos, menor carga nuclear efectiva tenga un átomo, a la hora de realizar la teoría de orbitales moleculares, la energía que libera va a ser cada vez menor. Y entonces, ¿esto qué hace? Hace que la diferencia que el solapamiento efectivo produce, que la diferencia energética entre los orbitales atómicos y los orbitales moleculares sea cada vez menor. ¿Vale? ¿Y esto cómo se puede dibujar? Pues se dibuja de la siguiente manera. Yo tengo aquí el diagrama energético, vamos a hacer directamente el 2S, no quiero entretener más, ¿vale? Vamos a hacer algo así, ¿vale? En el caso del flúor tendremos esto. En el caso del oxígeno, ¿qué yo tengo que tener o que yo esperaría tener? Esperaría tener algo así. Hemos dicho que están por encima del nivel energético, ¿vale? Están por encima del nivel energético que del flúor, porque tienen menor carga nuclear efectiva. Bien, esto es lo que yo esperaría tener, pero si aplicamos el solapamiento efectivo, yo tengo que cambiar esta configuración por algo así. Es decir, algo que esté mucho más estrecho. Que esté más estrecho implica que los orbitales moleculares están más juntos. ¿Por qué están más juntos? Porque el orbital molecular que se forma no libera la suficiente energía como para separarse del resto, sino que como el solapamiento deja de ser efectivo, la diferencia entre el orbital molecular, y el orbital atómico, esta diferencia es muy chica y por ende la diferencia entre el sigma antienlazante y el sigma enlazante es a su vez más pequeña, es decir, que los orbitales se encuentran muy estrechos. Esto va a ser, junto con una propiedad que tiene el nitrógeno, el desencadenante de que tengamos una inversión en los orbitales moleculares a partir del nitrógeno. Bien, otra de las diferencias que tenemos entre el oxígeno y el flúor que hay que tener en cuenta es que al igual que también se producía un solapamiento efectivo o no efectivo, aquí vamos a llamarlo mejor solapamiento no efectivo, porque en realidad es una característica que estamos hablando negativa, ¿vale? Pues se produce también un fenómeno que es el que la separación energética entre los P's, los orbitales 2p y los orbitales 2s, cada vez se van haciendo más estrechas. Es decir, que la energía que yo tenía, por ejemplo, en el átomo de flúor entre un orbital 2s y un orbital 2p, ¿vale? Supongamos que era de 3 unidades de energía. Bueno, pues en el caso del oxígeno, yo voy a tener un orbital 2s por encima y unos orbitales 2p que van a estar por aquí. Pero encima los orbitales 2p con respecto a los 2s, mejor me genera 1,5 unidades de energía. Es decir, que cuanto menor, más baja es la carga nuclear efectiva, voy a obtener menor diferencia energética entre los orbitales 2s y los orbitales 2p. Entonces, recapitulando, la diferencia que existe entre el oxígeno y el flúor a la hora de realizar los diagramas es que debemos de situar los orbitales atómicos del oxígeno en un nivel energético superior, porque tiene una carga nuclear efectiva más baja, y al tener una carga nuclear efectiva los orbitales atómicos son un pelín más grandes, y al ser un pelín más grandes conllevan a tener más energía, una energía positiva. El solapamiento no efectivo, que es que esos orbitales son muy grandes y yo los voy a combinar, la energía que me liberan es cada vez menor y por tanto se produce el estrechamiento entre esos orbitales y a su vez el estrechamiento entre los propios orbitales 2s y 2p. ¿Vale? Esas serían las características que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Sin meternos en temas de inversión, porque la inversión procede a partir del nitrógeno
que es en este último vídeo, en el siguiente vídeo, donde veremos por qué se invierte en realidad, cuál es el aspecto físico que hace que se invierta, y además veremos qué condición tiene el hecho de que se invierta, ¿no? Entonces, en el siguiente episodio veremos sobre la molécula de nitrógeno.